vamos a darle paso a Vicky. Y es que Vicky es nuestra profe de numerología y de intuición. Y es la persona que hoy nos va a hablar de numerología y nos va a hablar de dónde están los números en nuestra vida. Vicky, buenas tardes. Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos y gracias por estar aquí. Y hoy vamos a hablar de numerología, ¿eh? La numerología se puede enfocar desde numerosos lugares, desde numerosos sitios, pero hoy vamos a hablar sobre todo de que los números no son cifras, ¿eh? Nosotros hemos reducido los números a cifras. ¿Por qué? Pues porque los vemos cuando vamos a comprar, porque tenemos que pagar, porque utilizamos inversiones o porque pagamos una factura, en fin, los números están en numerosos sitios, pero los números van muchísimo más allá, porque los números son verdaderamente patrones energéticos, son pura vibración. Entonces hoy lo que vamos a ver es en qué puntos de nuestra vida encontramos esta energía de los números, porque los números son, o sea, todo en la vida son ondas, ya lo veremos luego, luego se amplía mucho más, todo en la vida son ondas, pero en realidad todo es energía y por lo tanto todo se transforma continuamente y por lo tanto seguro que habéis estado días que estamos de mejor humor, por lo tanto estamos con una vibración más alta y otros días que estamos de peor humor o decís este día no me digáis nada hoy porque no estoy para escuchar nada, este día estaremos un poquito más bajos de frecuencia. Pero, ¿dónde están los números en nuestra existencia? Vamos a ver unos cuantos ejemplos. Desde luego, los vemos en nuestro DNI, o sea, en sitios insospechados. Esto sí, estamos sumamente controlados, por lo tanto tenemos el número en el teléfono, en el pasaporte, en el DNI, miramos la hora en el reloj o en el teléfono, tenemos el número de casa donde vivimos, también el número de la casa nos da una indicación de cómo es la energía de las personas que viven en esa casa o en ese piso, lo tenemos en la matrícula del coche, en los números consecutivos de una matrícula, en los tickets a veces en un ticket de una entrada puede ser Capicúa o puede no ser Capicúa. Todo esto nos vamos fijando. ¿Dónde más hay números? En la lotería. Aquí seguro que hay personas que en Navidades solo queréis los 5 o los 8 y también tocan los demás. Pero uno va siempre a buscar el que acabe en 5 o el que acabe en 8. Bueno, entonces, ¿dónde más lo vemos? En la talla de la ropa, en los zapatos, es decir, en todos lados vamos a gestionarnos con números. Por favor, gracias, Eli. Aquí os dejo unas cuantas fotografías. Está en el DNI, está en el reloj, vemos números en el teléfono, en las facturas, el de nuestra casa, en las marcas de zapatos, en los tickets. Esos son todos los lugares donde nosotros vemos números. Siguiente, porfa. Bien, los números también nos hablan y por eso hemos de estar muy atentas y muy atentos cuando estos números aparecen. Por ejemplo, otra cosa que suele pasar, no sé si os pasa a todos, pero suele pasar. A veces nos levantamos a las 3 o a las 3:30 de la mañana y nos levantamos, aunque sea para ir al baño y volver, pero hay una hora determinada de la mañana en la que se activa la glándula pineal y ahí muchas veces nos despertamos, aunque luego nos podamos dormir sin problema, o a veces no tanto. ¿Cuántas personas habéis visto o habéis encontrado en algún momento la matrícula 0000 que existe? O si no, en una caravana o en una autopista o en una carretera, cuando os habéis parado, no os habéis parado un momento a sumar los números de la matrícula de delante. Pues mira, este tiene dos ceros y un 22. Mira, este es 3333. Os fijáis en estas cosas. ¿Por qué? Porque nos llaman la atención los números. O a veces miráis la hora del reloj y os encontráis que son las 11:11 o las 17:17. Esto pasa mucho ahora, porque casi todos, o ya sea en el teléfono, utilizamos los digitales y por lo tanto es mucho más fácil ver que los números se repiten. Entonces, estos números siempre nos están queriendo decir algo. Bien, si me la puedes pasar, Eli, bien. ¿Cuándo vamos a prestar atención, sobre todo? Como los números aparecen bajo diferentes formas, es bueno que cuando nosotros vemos un número que nos llama la atención o vemos una hora que nos llama la atención, vamos a prestar atención al último pensamiento, ¿eh? Hay un amigo mío que tiene mucha gracia, que dice siempre que todas las palabras que se acaban en miento las tendríamos que cambiar por cierto. Por lo tanto, no tenemos pensamientos, sino que tenemos pensaciertos. Son siempre pensaciertos, porque es algo acertado. Es muy importante cuando nos ocurre algo o algo nos llama la atención, o sencillamente cuando tropezamos un día en la calle, observar cuál ha sido el último pensacierto que hemos tenido. Porque ese pensacierto es el que nos da la pauta de por qué en este momento
he prestado atención a este número o he tropezado y he caído en la calle. Por lo tanto, fijaros si es importante prestar atención a todo esto. Bien, lo que sí que es importante es que, aunque prestemos atención, no nos obsesionemos con esto. Ya sabéis que con la astrología y con la numerología y con todo, yo puedo saber en cada hora y en cada minuto qué signo tengo y qué número tengo a las 4 de la tarde, a las 5 de la tarde, a las 6 de la tarde. Si he de ir a firmar con el abogado en una tarde de jueves que esté Júpiter. O sea, tampoco hace falta que estemos obsesionados con las cosas, pero sí que seamos muy observadores porque entonces se nos despertará la intuición y estaremos muchísimo más conscientes de las cosas que nos ocurren y de las situaciones por las que atravesamos. Bien, esa observación es muy importante, que sea sin juicio y sin crítica. Ya sé que esto es muy difícil, porque si no, siempre le ponemos un adjetivo, ¿eh? Y este es esto, y lo otro es otro, y este cuadro está bien, y el otro, el bien y el mal, todo esto es un poco de ladito. ¿Por qué? Porque si lo hacemos sin juicio y sin crítica, entonces podremos asociar, captaremos mucho más del entorno y podremos asociar ese pensacierto a un hecho que aparece en ese instante y sencillamente dejarlo pasar. Pero tomar cuenta, darnos cuenta de lo que ha ocurrido en ese momento. Bien, ahora sí que iremos a ver otras cosas que nos dan la numerología. Bien, hemos dicho que como conclusión la observación de los números nos amplía nuestra propia información personal porque nos hace caer en la cuenta. Ya es muy importante darnos cuenta que hemos caído en la cuenta de algo, ¿eh? Porque no siempre es así. Muchas veces vamos tan estresados para ir al trabajo, para ir a esto, para ir a lo otro, y cuando salga lo que haré de comer, que no estamos en las cosas, digamos, cotidianas más cercanas. Pero si estamos en este caer en la cuenta de que entonces podemos desarrollar la intuición mucho mejor e ir subiendo al consciente todo lo que está en el inconsciente, que muchas veces son cosas que tenemos enquistaditas. Entonces, esta observación es vital no enjuiciarla, como siempre, sino sencillamente respirar profundo y dejarla pasar. Bien, los números en nuestra vida no son solo los que están en el DNI, los que están en el teléfono, aunque sí que es bueno que suméis, ¿eh? Es bueno que vayáis sumando qué número suma vuestro teléfono, qué número suma vuestro DNI, si en el DNI hay más 5 o hay más 6, si tenéis el 3, el 6 y el 9 o no, si hay 7. Es decir, ir observando qué vibración de números tengo en los números que rodean mi vida. Pero lógicamente, en los cursos de numerología, ¿con qué vamos a trabajar? Pues vamos a trabajar normalmente con la fecha de nacimiento y con el nombre. Por lo tanto, aquí tenéis un ejemplo muy simple de una fecha de nacimiento de esta persona, que se llama Ana Mas Gómez. Por lo tanto, analizaremos, digamos, la fecha de nacimiento, qué vibración o qué camino de vida nos da, y el nombre también lo utilizaremos con un cuadrito que veréis en la próxima diapositiva, en la que se valoran las vocales con su valor arriba del nombre y las consonantes con su valor debajo del nombre. Esto se hace con los nombres. En numerología normalmente hay otra numerología que alargamos incluso con los apellidos, con los segundos apellidos de papá y de mamá, que son los apellidos de las abuelas, esas grandes olvidadas, pero que para nosotros son muy importantes tenerlas en cuenta. Por lo tanto, en este caso, Ana Mas Gómez ha nacido el 10 del 1 del 57 y nosotros sumaremos todos los números. 1 más 0, más 0 más 1, más 1 más 9, más 5 más 7. Esto nos va a dar 24 y luego vamos a volver a reducir. Esto es lo que se conoce como reducción teosófica. Siempre reduciremos a un dígito, excepto cuando nos da 11, 22 o 33, que lo vamos a reducir igualmente a un dígito, pero al ser números maestros, entonces vamos a tener en cuenta la vibración alta del número maestro y la vibración corta, que es con la que nos comunicamos. Por lo tanto, en este caso, esta persona da 24, 2 más 4 es un 6, y Ana Más va a tener un camino de vida 6. Luego veremos, porque vosotras incluso podéis irlo calculando en donde estáis, rapidito, qué número os da, porque en la siguiente diapositiva, no me la pases todavía, vais a ver cuál es la vibración de cada número. Pero lo que es muy importante es que en este nombre, Ana Mas Gómez, vais a ver que las vocales le dan un número de alma 5 y las consonantes, que es la personalidad, le dan un número de personalidad 8. Pero el nombre completo, que suma 31, le va a dar un 4 de propósito. Por lo tanto, el nombre, vuestro nombre completo con el apellido de papá y con el apellido de mamá, nos va a dar el propósito de vida. ¿Qué propósito? Tengo un camino de vida, pero un propósito. Entonces, en este caso,
para Ana más, perdona, el propósito es un 4, por lo tanto será una persona estable, una persona que será práctica, porque el 4 es muy práctico, es estable, le gusta continuar las cosas, puede ser un buen contable. En cambio, tiene un alma 5, por lo tanto, este alma 5, que tiene una vibración mucho más independiente, mucho más de libertad, le hará romper un poco con ese propósito un pelín rígido y le hará llegar a otros sitios. Y si en cambio su personalidad, que es un 8, que viene de un 1 y de un 7, esa personalidad 8, ¿dónde la va a llevar? Pues a que tenga su propia casa, a que tenga sus ahorros, a que tenga sus recursos, porque el 8 la va a llevar a mantener esos recursos. Por lo tanto, imaginaros con qué tan poquitas cosas la cantidad de información que podemos sacar sobre nosotros mismos. Y entonces, en la última diapositiva, para los que queráis, ahí veis el pequeño cuadro donde todas las letras están conectadas siempre con su número, del 1 al 9, y a la vez estos números están conectados con su planeta. Entonces el 1 es el Sol, el 2 es la Luna, el 3 es Júpiter, el 4 es Mercurio, no, el 4, perdona, es Urano, el 5 es Mercurio, me he equivocado, el 6 es Venus, los veo pequeñitos, el 7 es Pluto, no, el 7 es, a ese sí que es Urano, el 8 es Saturno y el 9 es Plutón y Marte. Por lo tanto, fijaros que los que tenemos, también es muy importante que os fijéis en las letras de vuestro nombre. Si las letras están más bien en la primera línea de 9, en la segunda o en la tercera, porque en la primera línea va a ser el nivel mental, la segunda línea va a ser el corazón y la tercera línea va a ser el nivel físico. Por lo tanto, también podemos saber si nosotros estamos más concentrados a nivel mental, a nivel emocional o a nivel físico. Y ahora nos vamos a las vibraciones. Hemos visto que Ana más tenía la vibración 6, por lo tanto, el 6 va a ser una vibración que va a tener cuidado por la familia y va a hacer obras benéficas, pero obras benéficas sociales cercanas en el entorno cercano. Y ahora revisamos así rapidito qué vibración nos da un camino de vida, un propósito 1, tanto da que estemos hablando del propósito del camino de vida, porque el 1 siempre va a ser liderazgo, mando, inicio de proyectos y, por supuesto, cambios. El 2 va a ser el sensible, no le gusta el conflicto. El 2 siempre es un mediador, es un conciliador o conciliadora y suelen ser muy favorables en las relaciones públicas. El 3 valora la comunicación y la energía creativa artística. El 4 es sólido porque es una persona muy responsable que busca la seguridad, es una persona práctica y le gusta mucho la estabilidad. El 4, como es un cuadrado, porque también los números luego están relacionados con las figuras geométricas, el 4 es un cuadrado y por lo tanto queda encerradito, norte, sur, este, oeste, el agua, los 4 elementos, el agua, el aire, la tierra y el fuego, siempre el 4 está como solidificado. Bien, el 5 es todo lo contrario, es independencia, libertad, aventura, son perfectos guías de turismo. Porque siempre están pensando en la siguiente que van a hacer. El 6, como hemos dicho, es el que es muy familiar, invita a todo el mundo y se dedica a las obras sociales, pero de barrio, de un entorno más pequeñito. El 7 es siempre el autodidacta, el que estudia, no para siempre de buscar la verdad. El 7 necesita un espacio para retirarse, siempre necesita tener un espacio al día para poder tener un espacio para él y siempre se cuestiona y se pregunta quién soy, qué he venido a hacer y para qué estoy. El 8, en cambio, la vibración 8 necesita libertad económica y espiritual, ¿sí? Siempre primero para su casita y después para los viajes o lo que dé, siempre teniendo algo, un remanente que se reserve por cualquier cosa que pudiera pasar. Y el 9 es el que respira liderazgo e instintos humanitarios. El 9, por eso el 6 siempre intenta darle la vuelta y transformarse en un 9. El 6 siempre busca luego ampliar ese sentido humanitario. Y por último tenemos las vibraciones de los números maestros, en las que el 11 es el transmisor, pero va a actuar como un 2, por lo tanto va a actuar dentro como mediador. El 22 es el que construye para los demás, pero actuará como un 4, porque el 22 es la vibración con la que recibe la información y el 4 es con la que se comunica. Y el 33, que es el ser crístico, recibe con el 33, por lo tanto son personas muy profundas que siempre van buscando lo que está más allá de uno mismo y siempre ayudarán a los demás porque el 33 reducido es un 6.
O sea que aquí, en esta breve exposición, habéis tenido un poquito de todo de lo que es la numerología y de lo que es cada vibración o de lo que podéis obtener vosotros con vuestro propio número. Así que muchísimas gracias y nos vemos prontito. Muchísimas gracias, Vicky. Bueno, aquí hay un montón de gente haciendo números, ¿eh? Porque yo hay gente que la veo aquí todavía que está contando, ¿eh? Claro, claro. Bueno, repetimos, ¿eh? Como esto queda grabado en YouTube, si alguien se ha perdido alguna parte de la explicación o quiere recuperar esta imagen, ¿no? Para poder ver qué representa la vibración cuando haga el análisis numérico de todas las personas que le rodean, pues ya sabéis que lo tenéis a vuestra disposición. Muchísimas gracias, Vicky, de verdad, muchísimas. Y os recuerdo que si os ha gustado, os apetece aprender en profundidad, ¿no? Toda esta parte de la numerología desde distintas perspectivas y con distintas herramientas, tenéis el curso de numerología que empieza en octubre, pero que también que imparte los cursos de intuición, donde aprendemos los distintos tipos de intuición que existen, cómo trabajarlos, cómo potenciarlos, y cómo nos afectan y nos ayudan en la vida cotidiana, pero también en nuestra vida más esotérica, ¿eh? Para aquellas que os dedicáis a esto. Por lo tanto, pues aquí tenéis la info de los cursos, muy atentos porque podéis hacer vuestras reservas en la página web o consultar el programa detallado de todos los cursos, no solamente de estos, sino de todos los que hemos estado viendo en nuestra página web. En la página web de escolamarylocasals.com encontráis todos los cursos, con los horarios, las convocatorias, los planes de trabajo teóricos y prácticos, y allí mismo podéis hacer la reserva. Y si a alguien le cuesta, porque a veces la tecnología se nos resiste, le mandáis un WhatsApp a Isabel, nuestra super secre, que lo tenéis aquí abajo, y ella os lo arregla, porque ya hace milagros, ¿eh? Por lo tanto, no os preocupéis.